Nueva semana. Nuevo, ven, sigue más. Esta semana en Ven Sígueme vemos la historia de Jonás. Y en realidad es una historia muy conocida, entonces no vamos a repasar mucho los detalles de la historia. También como incentivo para que todos, incluyendo nosotros, vayamos y lo repasemos directamente de la Biblia y del manual de Ben Sígueme, repasando los detalles de la historia, porque tiene muchas aristas, muchas enseñanzas y, y bueno, cosas que aprender, cosas que sacar de la historia. Pero la pregunta que nosotros más o menos agarramos de la historia, lo que queríamos hablar en Ben Sigue Más, era cómo lidiar. Bueno, no sé cómo al final ofrecemos la pregunta en No realidad. sé tampoco. Bueno, porque es como varias preguntas en una, pero es em, cómo vivir a la altura de nuestras responsabilidades, básicamente, ¿no? Ujú. ¿Qué hacer cuando sentimos que el Señor nos está pidiendo demasiado? O cómo no correr de nuestras responsabilidades, porque eso es en parte lo que hace Jonás en su historia. Él corre de sus responsabilidades, él quiere evitar sus responsabilidades. Entonces la pregunta es esa: ¿cómo vivimos a la altura de nuestras responsabilidades sin sentirnos abrumados y sacando provecho? Y bueno, aprovechando las oportunidades que Dios pone en nuestro camino. Y uno de los primeros comentarios que yo quería hacer era algo que el elder Lynn G. Robbins enseña en cuanto a el ser 100% responsables. Mm. Y él enseña que hay muchos principios doctrinales que vienen en pares, que si los queremos separar el uno del otro, empezamos a ir en un camino equivocado, y es una de las estrategias más astutas que Satanás emplea para confundirnos a nosotros, para hacer que no crezcamos en la luz, es convencernos de que hay ciertos principios que podemos separar el uno del otro. Y él hace el enfoque en los dos principios que son pares, que son el albedrío y la responsabilidad. Él dice: estos principios vienen juntos, no podemos separar el albedrío de la responsabilidad. Cuando evitamos la responsabilidad, dañamos o afectamos, queramos o no, nuestro albedrío. Y él dice algo muy interesante. Él dice: sin responsabilidad, todo buen regalo de Dios puede ser mal utilizado para malos propósitos. Por ejemplo, la libertad de expresión sin responsabilidad puede utilizarse para crear y proteger la pornografía. Los derechos de una mujer pueden ser torcidos para justificar un aborto innecesario. Cuando el mundo separa la elección de la responsabilidad, esto conduce a la anarquía. Y creo que hay muchos más ejemplos de esto, de cuáles son las cosas que Satanás convierte, o sea, cosas buenas que Satanás convierte en malas al separar esos principios. Pero esos son claves y muy relevantes en nuestra sociedad hoy en día. Mm. Yo también leí ese discurso de, um, ¿cómo era él? Lynchy Robbins. Lynn G. Robbins. Y lo que a mí me gustó era el parte donde habló un poco de qué acciones específicas califican como acciones de anti-responsabilidad. Porque a veces pensamos, bueno, no, ¿qué es la responsabilidad? ¿Qué significa ser responsable? ¿Es solamente hacer lo que nos manda? ¿O qué realmente es? Y no voy a decir todas las cosas que él dijo porque son muchas, pero me gustó que dijo esconder, como hablamos, esconder de la responsabilidad, echar la culpa a otros cuando nos va mal, hacer excusas cuando no queremos hacer algo, abandonar la responsabilidad que ya tenemos, o como Jonás, con ese, o como Jonás, huir de nuestras responsabilidades, ¿verdad? Entonces, a mí me gustó mucho el parte de esconder. A veces sentimos que no vamos a hacer, y ya hemos hablado de eso mucho en Ben Sigue Más, pero de que no vamos a ser suficiente, ¿verdad? Que yo no tengo talentos para dar a la obra de Dios. Y sinceramente a veces me siento así, a veces nos piden hacer cosas y decimos, no, yo no soy capaz de hacer eso, ¿verdad? Pero debemos recordar que esa es una iglesia de revelación, ¿verdad? Y que los obispos, presidentes de estaca, el profeta mismo, tienen la habilidad de revelar y saber quién tiene los talentos para, para ayudar a la iglesia.
Entonces creo que esa parte de nuestra responsabilidad de ser parte de esa iglesia es estar dispuestos y de prepararnos aún para futuras oportunidades para servir y para predicar o compartir o ayudar a las otras personas. Lo que sea el llamamiento, ¿verdad? Capaz no sería un llamamiento oficial o algo que Dios, sabemos que Dios nos va a encargar, ¿sí? Que Dios nos va a encargar para mejorar el reino de Dios en la tierra ahora. Ujú. Y creo que es importante siempre recordar que muchas veces, especialmente el camino del discipulado, no es un camino conveniente. O Ujú. sea, nunca va a ser el camino fácil, nunca va a ser el camino de la conveniencia. Hay un discurso de Elder Jeffrey R. Holland que se llama El Mesías Inconveniente, esa sería la traducción, pero que da ejemplos de la vida de Jesucristo, especialmente del encuentro que él tiene con Satanás en el desierto, de las tentaciones que Satanás le hace a él, y que básicamente lo estaba tentando a tomar el camino conveniente, tomar el camino fácil, y que esa es una de las maneras en la cual Satanás nos tienta a nosotros, siempre nos tienta con una manera más fácil de hacer las cosas, un cristianismo conveniente. Y esto lo hace muchas veces porque cuando ya somos un seguidor de Jesucristo y tenemos una tendencia a elegir el bien, probablemente no nos vamos a rebelar en contra de Dios abiertamente. Puede pasar, pero no vamos a ir por los pecados o las cosas malas más obvias, más evidentes, más flagrantes. Tal vez Satanás va a ser un poco más sutil al momento de tentarnos y una de las maneras va a ser ofrecernos esta conveniencia. Y usando los ejemplos que usa Elder Holland en este discurso, yo quería mencionar algunos de las cosas que él menciona. Y él da el ejemplo de que, bueno, Satanás siempre va a ir, probablemente primero que nada, a por nuestros apetitos. Nos va a atentar con nuestros apetitos naturales. Porque una de las cosas que le dijo a Cristo, le dijo, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. O sea, Cristo estaba ayunando, probablemente tenía un montón de hambre, después de 40 días ayunando. Y Satanás le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, ¿no? Pero la tentación no estaba en sí en comer, porque Cristo había comido en su vida, iba a volver a comer pronto probablemente, y iba a comer el resto de su vida. Entonces no era en sí el hecho de comer lo que lo estaba tentando, sino la manera conveniente. Porque Satanás le estaba diciendo, bueno, tenés el poder de decirle a esta roca, hacete pan, y satisfacer ese apetito que probablemente él tenía por, por el cuerpo humano al cual estaba subyugado. Pero era la manera, ¿no? Era saltearse cualquier tipo de obstáculo que él tenía que tener para volver a comer y obtener una gratificación, una satisfacción instantánea a través del mal uso o el uso indebido de los poderes que él tenía. Eso es lo que Satanás lo estaba tentando hacer. Y muchas veces es así con nosotros. Jesucristo se negó. Él resistió ese apetito porque él no iba a ser un Mesías conveniente. Él iba a hacer las cosas como debían ser. Satanás le estaba diciendo, ¿por qué hacer el camino difícil? ¿Por qué ir hasta la panadería, ir hasta el lugar donde tenía que ser? ¿Por qué ir caminando y esperar o atrasar la gratificación, la satisfacción de este apetito? Pero Jesucristo no iba a usar indebidamente sus poderes y se niega. Y el ejemplo que usa Jeffrey R. Holland en este momento, porque tenemos muchos apetitos, podemos tener muchos apetitos, pero uno de los apetitos con los cuales vemos que Satanás ataca más es la transgresión sexual. Y hoy en día se ve mucho, pero quiero citar lo que Elder Holland dice en cuanto a esto. Dice, esta más alta de todas las gratificaciones físicas para la cual fuiste diseñado y creado, es tan natural como atractiva. Es dada por Dios para hacernos como Dios. Y Satanás ciertamente ha sacado provecho de un llamamiento divinamente ordenado. Pero no es tuyo sin precio, no al instante, no convenientemente, no con la corrupción de los poderes eternos. Es para ganarse
con el tiempo y con disciplina. Como todo lo bueno, Dios es el que tiene el derecho de otorgarlo, no Satanás. Cuando se enfrenta a ese apetito inherente, un discípulo de Cristo debe estar dispuesto a decir sí, pero no de esta manera, con el tiempo, con amor, en el matrimonio. Me gusta ese ejemplo porque, bueno, es una de las tentaciones que vemos hoy en día. Es una de las cosas con las cuales Satanás más ataca hoy en día. Vemos la moralidad y la virtud en los jóvenes y en las personas en general. Y bueno, es importante que nosotros como discípulos de Cristo sepamos que para nosotros no va a ser el camino fácil, el camino conveniente. Muchas veces va a ser difícil negar nuestros apetitos, sea este o sea cualquier otro, pero bueno, tenemos que aprender a decir sí, pero en la manera correcta de hacer las cosas. Yo también leí ese discurso. De hecho, me robaste la historia de la cita que yo quería hacer, pero creo que algo que podemos también destacar de este ejemplo y lo que nos enseña Elder Holland y en otros discursos también es que no podemos pensar que vamos a ganar por no sé qué más decir, o ganar o recibir bendiciones sin hacer el trabajo, ¿verdad? Tenemos que, bueno, obviamente no vamos a merecer siempre todo porque somos imperfectos, pero no podemos pensar, como él dijo, que Cristo no pediría egoístamente el pan no ganado. No podemos pedir por cosas que no hemos ganado, ¿entendés? No podemos decir, oh sí, yo quiero ser como Cristo, pero no hacer un esfuerzo de tomar las responsabilidades que es ser un discípulo de Jesucristo, porque es difícil. Y creo que eso es importante. Siento que a veces hoy en el mundo pensamos que si algo va mal, bueno, me voy. Como ya me alejo de eso porque no es bueno para mí. Creo que hemos hablado de eso antes. Pero realmente lo que debemos hacer es enfrentar las cosas, es tomar las responsabilidades y reconocer que esas dificultades, esos llamamientos o tareas o cosas que nos da Dios y Jesucristo, esas cosas son para nuestro bien, como lo dijo José Smith, ¿verdad? Que a veces tenemos que pasar por cosas difíciles para poder realmente ver resultados en el final. Entonces creo que eso es algo importante reconocer. Jonás no sería el profeta que fue si no fue por el llamamiento de profeta, ¿verdad? Y él fue llamado para hacer cosas difíciles. Nosotros también a veces somos llamados para hacer cosas muy difíciles en esta vida. Y como ya dije, capaz no sería un llamamiento oficial, pero pasar por dificultades en esta vida. Pero creo que en la historia del Antiguo Testamento de Jonás podemos aprender que por medio de esas cosas difíciles, ¿verdad? El fuego que nos refina, que realmente podemos ser mejores personas y progresar en nuestro camino hacia la salvación. No podemos llegar a la salvación sin tener responsabilidades y cumplir con esas responsabilidades. Eso.